Muy buenas tardes, querida comunidad de TikTok. Gracias por estar conectados una nueva tarde a final del día de hoy, jueves 11 de septiembre. Un saludo cordial desde donde estén conectados, desde sus domicilios, sus lugares de trabajo, saliendo de sus trabajos. Gracias por estar aquí conectados. Hemos querido conectarnos hoy para hacer un live que se nos ha quedado realmente relegado con el pasar de las semanas por haber temas tan interesantes en el camino. Y bueno, esperemos no sea un live tan extenso, pero sí es un tema que no es menor, no es menos importante que todos los que hemos ya debatido con ustedes. Pero este tiene que ver con la fusión de ciertas carteras de Estado que ya fueron anunciadas previamente por el Poder Ejecutivo. Y que bueno, la idea era un poco comentarle al respecto para saber cuáles pueden ser los posibles escenarios de aquí en adelante y que ustedes sean también partícipes sobre sus opiniones, qué piensan al respecto sobre la propuesta de fusión de las diferentes carteras de Estado, ministerios y secretarías para efectos de justificar la eficiencia que el Poder Ejecutivo está buscando y que está en todo su derecho de lograrlo. Entonces, un saludo a todos los que poco a poco se van a ir conectando, los que nos van a ir siguiendo, compartiendo, comentando, que me encanta que ustedes comenten, sean tan participativos en este tipo de lives, algunos más acalorados que otros, pero eso es parte de. Entonces, bienvenidos nuevamente en esta feliz tarde. El debate de hoy está titulado El plan de eficiencia de Daniel Noboa, superministros o superproblemas. Empezamos. Queridos amigos de la indignación elegante, bienvenidos nuevamente a este pequeño rinconcito virtual donde el derecho y la política se desnudan sin pudor, aunque algunos prefieran taparse con la sábana raída de la conveniencia. Hoy, en esta ya un poco ya fresca tarde de Quito, porque hoy ha hecho un calor pero increíble, estamos disfrutando este verano aquí en la capital, vamos a hablar de consideramos una pequeña tragicomedia política que haría sonrojar a Molière y a Marvel Studios al mismo tiempo. Ecuador estrena superministros, así como lo escuchan, sí, superministros, como si fueran vengadores criollos con traje mal planchados, capaces de absorber hasta tres carteras de Estado en una misma oficina, de firmar decretos en una mano y balances en la otra, como si la eficiencia fuera cuestión de acumular títulos y sellos. En el papel, mis queridos amigos, nos venden austeridad. Qué noble, ¿no? En la práctica, huele a concentración de poder, a burocracia maquillada, a la misma vieja historia de siempre, pero con efectos especiales de bajo presupuesto. Saludos a los que recién se están conectando. El tema de hoy tiene que ver con las fusiones de ciertas carteras de Estado propuestos por el Poder Ejecutivo. Estamos analizando sobre ello. Un saludo, a ver quién escribió por aquí. Eulesis, saludo. Espero te encuentres muy bien. Luis Villarroel dice, doctor, dígale a Sofía que me regrese la pensión, ando chiro. Sofía, por favor, no castigues tanto a Luis, por favor. Un saludo a todos, gracias por seguirnos, por comentar, por participar. Así que espero que esta temática sea interesante para todos ustedes. Y aquí va la primera pregunta incómoda de la tarde, con la que arrancaremos este live. ¿Ustedes creen que este tema de las fusiones de ciertas carteras de Estado es eficiencia administrativa o una forma elegante de disfrazar la improvisación y blindar al poder bajo el pretexto de la modernización? ¿Qué creen ustedes? Lu dice, son de Guayaquil, disculpe, bueno, yo soy de Guayaquil, pero ya vivo tantos años en Quito que yo más bien me considero guayaquiteño. Un saludo, Lu, espero te encuentres muy bien. Estamos acá en Quito, disfrutando de, bueno, ya ahorita un poco más frescos, estaba haciendo un calor pero endemoniado. Un saludo y gracias por tu comentario y saludo. Vamos entonces al primer bloque, si les parece bien. Vamos a ver los datos pero sin maquillaje, porque los decretos, mis queridos amigos, como los contratos mal redactados, siempre esconden más
en las notas al pie que en los titulares. El 14 de agosto, no hace mucho tiempo atrás, el presidente Daniel Noboa firmó decretos que reducen en un 41% el tamaño de su gabinete ministerial. Es un recorte quirúrgico en el papel, pero con bisturí prestado, eso sí. Se eliminaron o fusionaron ministerios como por ejemplo de ambiente, vivienda, turismo, cultura, deportes, derechos humanos, planificación y hasta la misma Secretaría de Educación Superior. En otras palabras, la diversidad institucional fue metida en una licuadora de la eficiencia, la licuadora de Daniel Noboa. Todo esto bajo un título seductor, casi de manual de autoayuda política, plan de eficiencia. Pero aquí empieza lo jugoso. Ni plazos claros, ni rutas de implementación, ni certeza sobre qué pasará con los 14,000 funcionarios que de un día para otro podrían quedar como piezas sobrantes de un rompecabezas, ni explicación de qué destino tendrá el presupuesto de 723 millones de dólares que movían esas instituciones. Es como que hay muchas cosas que quedaron fuera del decreto de nuestro querido Daniel. Entonces, lo que no está claro es si este ajuste, justificado por eficiencia, es cirugía mayor o simplemente maquillaje para la próxima foto del próximo boletín presidencial. Y aquí le lanzo una nueva pregunta incómoda para ustedes. ¿Esto fue realmente pensado como un consenso ciudadano o más bien como una conveniencia de escritorio diseñada para ahorrar más titulares más que dinero? ¿Qué piensan ustedes? Lu dice, es que no sirven pues esos funcionarios. Bueno, hay que ser sinceros, ¿no? ¿En qué institución pública o empresa privada o organización civil no hay vagos? O sea, díganme, ¿en qué forma de organización empresarial no hay al menos un vago que tú dices, Dios santo, ¿qué hace este muchacho aquí? ¿Cómo llegó? Entonces, yo creo que así como en todo lugar hay vagos, también hay personas que están ahí por mérito, ¿no? O sea, no podemos, creo yo, justificar que por un vago paguen todos. Creo yo no es lo justo. Evidentemente, si hay un vago, hay que de alguna manera pues reclamarle y si no, pues resarcirle el contrato y rescindirlo. Entonces, vagos hay en todos lados. Es parte de la naturaleza humana ser vago, holgazán. Díganme, en sus familias, el vago de su primo, la vaga de su tía, o sea, en todos lados hay vagos. O sea, los vagos son parte, cumplen una función, aunque sea incipiente, en la dinámica de la sociedad. O sea, ¿qué sería de la vida sin los vagos? ¿O ustedes no recuerdan en la universidad al vago de su amigo que hoy es juez? Hasta yo mismo me sorprendo, pero me alegro que Luchito esté sacando sentencias, no sé cómo, pero está sacando sentencias. Entonces, el vago, así como la ameba, cumple una función pues hasta en la cadena alimenticia. No podemos prescindir de los vagos. Los vagos están y funcionan de alguna forma, pero funcionan. Gracias igualmente por tu comentario, Lu. Vamos al siguiente bloque. Vamos al grano jurídico. Porque aquí no basta con el titular de eficiencia, que es un título noble que quiere llegar a ser el Ecuador, nuestro querido presidente. Pero la Constitución del Ecuador, en su artículo 147, numeral 5, sí le permite pues al presidente reorganizar la administración pública central. Pues que le nació de un, no sé, pues un momento de locura o de efervescencia y le surgió mochar y poner ahora el machete, como tiene en cambio Milei, la motosierra, para destruir lo que en algún momento infló Rafael Correa. Entonces, es legal lo que está proponiendo. Eso significa
que Daniel Noboa puede fusionar ministerios, claro que sí, puede eliminarlos o incluso crear nuevas estructuras. Legalmente es viable. Ahora, otra cosa muy distinta es cómo se hace este proceso, porque la legalidad no siempre garantiza justicia ni eficiencia. Por ejemplo, la fusión del Ministerio de Ambiente más Energía, un oxímoron jurídico con uniforme de ministerio. Yo no sé cómo van a hacer. Sobre el papel suena práctico. Menos ministros, menos burocracia, más orden. Pero en la realidad jurídica y política, fusionar ambiente con energía es casi un disparate institucional. Al menos eso creo yo. No sé qué piensan ustedes. ¿Por qué? Porque son funciones naturalmente contrapuestas. Vamos con el Ministerio de Ambiente para empezar. Su razón de ser es proteger los ríos, los bosques, la biodiversidad. Es como el abogado del agua frente al cemento. Es el defensor de la naturaleza cuando las máquinas quieren avanzar. Mientras su homónimo, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales, su misión es autorizar la explotación petrolera, minera, hidroeléctrica, es decir, promover actividades extractivistas, maximizar concesiones, firmar contratos. Ahora imaginen esta escena, imaginémonos, ¿no? Ya que estamos conversando. El mismo funcionario que debe sancionar a una petrolera por contaminar un riecito en el oriente es el que en cambio en otra ventanilla va caminando, firma la prórroga de su concesión. ¿Ustedes creen que ese árbitro será imparcial de alguna manera? Esto jurídicamente se llama conflicto de interés estructural. Es decir, no hace falta corrupción para que falle. Basta con que los incentivos institucionales estén mal diseñados. Un ejemplo histórico no tan lejano. En Brasil, el Ministerio de Minas y de Energía fue criticado por otorgar licencias ambientales express cuando los órganos de protección estaban subordinados al mismo paraguas institucional. ¿Cuál fue el resultado? Deforestación récord en la Amazonía. Ahí quedó. En Ecuador tenemos también pues un antecedente. Durante el correísmo, cuando se subordinó ambiente a las prioridades extractivas, vimos cómo se multiplicaron las declaratorias de interés nacional para abrir bloques petroleros en el Yasuní. En teoría se cumplía la ley. En la práctica se debilitaba la protección ambiental. Y aquí viene pues la paradoja. La Constitución del 2008, esa que nos matamos semana tras semana intentando defender y que Daniel le da duro y que le quiere hacer pero horrores a nuestra norma suprema. Bueno, pues esa Constitución que nosotros escogimos en la Asamblea Constituyente, por allá en el 2008, reconoce a la naturaleza como sujeta de derechos. Es más, el Ecuador es el chullo país del mundo con ese estatus. Pero si el mismo despacho que debe proteger esos derechos, ambiente, también es el que explota esos recursos, energía, la promesa constitucional queda reducida a poesía verde en un decreto archivado. Ahí quedó la buena intención. Ironía. El ministerio que debe defender al río termina redactando el contrato para su represa. El que debería velar por la biodiversidad aprueba la licitación para perforar bajo de ella. La pregunta que les dejo es la siguiente. ¿Puede existir justicia ambiental cuando el juez y el acusado comparten el mismo escritorio? A mí como que algo no me cuadra. Saludos, Solange, un gusto saludarte. Y la historia no perdona repeticiones, mis queridos amigos de TikTok.
Durante el correísmo existieron los ministerios coordinadores. ¿Se acuerdan de eso? Yo ya ni me acordaba. Existieron megaestructuras burocráticas que absorbían competencias. El resultado, millones de dólares gastados, decisiones lentas, paupérrimas, duplicidad de funciones y al final fueron eliminados por ineficientes. Hasta ahí llegó. Hoy, en cambio, están disfrazados pero de otro nombre. Regresan al escenario político como esos villanos de serie que uno ya creía derrotados. El espejismo de las fusiones cuando el decreto no borra las deudas. Detrás de cada fusión ministerial, al menos yo no veo tal eficiencia. Más bien veo como un tsunami jurídico administrativo que casi nadie menciona. Porque un decreto presidencial de nuestro queridísimo presidente Daniel Noboa puede cambiar nombres en organigramas, pero no borra lo que está debajo. Trámites, recursos, juicios, contratos, deudas y funcionarios con derechos adquiridos, entre otras más. Empecemos con las licencias ambientales. Un permiso para explotación minera, por ejemplo, puede tardar meses o incluso años en tramitarse. Si el Ministerio de Ambiente desaparece y se funde por arte de magia con energía, como está pasando, ¿qué va a pasar con las solicitudes que estaban en cola? Pueden quedar en un limbo legal y eso puede abrir la puerta a demandas por silencio administrativo o incluso corrupción, porque cada retrasito es un incentivo para la agilización bajo la mesa. Vamos con los recursos de apelación, y qué chévere que estás tomándote un cafecito conmigo también, Solange. Recursos de apelación, por ejemplo. Muchos ciudadanos y empresas tienen recursos presentados contra decisiones de los ministerios dinamitados. Tienen, por ejemplo, impugnaciones de multas, reclamos por licencias negadas, revisiones de sanciones. Esos expedientes tienen plazos procesales acorde al Código Orgánico Administrativo que deben sí o sí cumplirse. Si el nuevo superministerio no asume y responde a tiempo, los interesados pueden ganar procesos por vulneración al debido proceso. ¿Qué pasa con los proyectos internacionales en curso, por ejemplo? Ministerios como Cultura, Deportes o Derechos Humanos que tenían convenios vigentes con organismos multilaterales, esos proyectos requieren informes periódicos para justificar la plática invertida, ¿no? O financiada. Requieren evaluaciones y cumplimiento de metas. Una fusión sin reglas claras puede hacer que el Ecuador pierda fondos internacionales simplemente por no rendir cuentas a tiempo. Y hasta ahí llegó la cooperación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los procesos de contratación pública? Las compras públicas en curso, registradas en el portal del CERCOP, deben resolverse. Si la entidad desaparece por machetazo de Daniel Noboa, cada contrato debe ser reformulado y eso puede frenar obras, becas o programas sociales. ¿Qué pasa con los derechos ciudadanos en juego? No olvidemos que muchos trámites son derechos. El certificado ambiental para una comunidad, por ejemplo, la aprobación de un plan de vivienda, la respuesta a una petición ciudadana. Si esas solicitudes se traspapelan porque el bonito que trabajaba ahora acá tiene que ir allá y en la mudanza burocrática se perdió algún papelito, el derecho constitucional de petición y respuesta queda vulnerado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los juicios pendientes? Muchos ministerios arrastran procesos judiciales que están abiertos hasta la presente fecha, desde demandas ambientales
hasta arbitrajes internacionales con empresas petroleras y mineras. Si fusionas instituciones, ¿quién va a heredar las responsabilidades? ¿El nuevo superministerio? Es como casarse con alguien y heredar automáticamente sus pleitos con los ex. Así de sencillo. ¿Qué pasa con los contratos en ejecución? Los ministerios eliminados firmaron convenios millonarios con ONGs, constructoras, universidades, organismos internacionales. Esos contratos tienen plazos, cláusulas de terminación y sanciones. Si ahora todo pasa a un viceministerio, los contratistas pueden alegar incumplimiento, porque la contraparte legal ya no existe en los mismos términos, ¿no? Eso se llama riesgo de nulidad contractual. Hay que dar unos contratitos. ¿Qué pasa con las deudas laborales? Los 14,000 funcionarios despedidos que quedan en el limbo no desaparecen pues con un decreto. La Constitución y el Código de Trabajo protegen pues sus derechos. Si son despedidos sin procesos claros, el Estado puede enfrentar demandas millonarias por indemnizaciones. Y adivinen quién paga esas demandas. Ustedes, los contribuyentes, y yo también. Entonces, la gran ironía es esta. El presidente, con un fin noble evidentemente, reducir el Estado por eficiencia, nos vende la idea del ahorro en sus titulares. Pero detrás de las cámaras se multiplican los costos judiciales y laborales. Nos habla de eficiencia, Daniel, pero heredan a un ministerio gigante con problemas que antes estaban dispersos. Entonces esto es como tapar una gotera con una sábana. Parece una solución rápida, pero debajo la casa sigue inundándose. La pregunta incómoda nuevamente para ustedes es: ¿creen ustedes que esto es eficiencia administrativa o solo un atajo político que terminará saliendo más caro que mantener a los ministerios separados? ¿Qué creen ustedes? Esto se llama jurídicamente un hecho consumado. Primero se emite el decreto, se anuncian los superministerios como héroes de Marvel Studios y después se improvisan las excusas administrativas y los parches legales. Es como mudarse a una casa en ruinas y con las maletas ya adentro y preguntar: ¿y dónde está el baño? Un gobierno que promete defender derechos eliminando justamente los ministerios encargados de garantizarlos. Magistral. Vamos con el siguiente bloque. Vamos con algunas controversias, dilemas y riesgos. Mis queridos amigos, aquí es donde la retórica del poder tropieza con la realidad. Porque mientras en Carondelet nos venden este plan de eficiencia, en el terreno jurídico lo que tenemos es un cóctel de contradicciones servido en un vaso de cristal barato. La primera contradicción: la eficiencia sin hoja de ruta. Para variar, nos dicen que con un plumazo de decreto se reducen ministerios para ahorrar platita de los ecuatorianos. Suena bien en los medios. Menos ministerios, menos burocracia, menos gasto. Pero la pregunta incómoda es: ¿dónde están los números que soportan eso? ¿Cuánto se ahorra realmente y cuánto costará la transición? Yo no tengo ni idea. Saludos a Ariana Lor. Creo que está en la marcha. Saludos a la distancia. Porque un Estado no es un Excel donde cortas columnas y listo. Cada fusión implica indemnizaciones, reubicaciones, nuevos sistemas de gestión, mudanzas físicas de oficinas, ajustes informáticos, contratos de arriendo, rediseño de organigramas, capacitación de personal. ¿Quién paga esa factura? El contribuyente. En otras palabras, el ahorro es incierto, pero el costo es inmediato. Es como anunciar, por ejemplo, una dieta sin aclarar si se dejará el azúcar o el alcohol. Me pierdo. Suena fantástico en la sobremesa,
pero a la hora de la verdad nadie baja de peso con PowerPoint. La técnica jurídica ausente, para variar. El artículo 147 de la Constitución le da al presidente esta facultad de organizar la administración pública. Perfecto. Pero esa facultad viene con un mandato implícito: eficiencia y legalidad. No basta solo con la idea de fusionar carteras en el papelito. Debe haber una hoja de ruta con indicadores claros de gestión, plazos, responsables y mecanismos de control. Nada de eso aparece en los decretos del 14 de agosto, al menos que me hayan escondido por ahí algún anexo. El riesgo político. Cuando se anuncian fusiones sin metodología clara, lo que tenemos no es pues eficiencia, sino eficiencismo. Un relato que vende modernidad pero sin un sustento técnico. Lo vimos antes en el correísmo, con lo que les digo, estos ministerios coordinadores que ya nadie se acuerda por ineficientes. Macroestructuras que gastaban más en papelería y viáticos que en resolver problemas. Se eliminaron pues por ineficientes y hoy regresan a 2025 pero maquillados como superministerios. Le cambiaron el nombre nada más. El espejo internacional. España, Italia, incluso en Argentina han intentado reducir sus gabinetes. ¿Cuál fue el resultado? Casi siempre lo mismo. Menos ministros, pero más viceministros. Más subsecretarios, más asesores y más consultores. La burocracia no se reduce así nomás. Simplemente cambia de nombre y crece por la puertita trasera sin que nos demos cuenta. Entonces aquí está el drama. Mientras nuestro querido presidente dice que ahorra, el ciudadano se encuentra con más trámites lentos, más ventanillas confusas y más excusas burocráticas. Es decir, la eficiencia del Estado se traduce en ineficiencia para el ciudadano. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un Estado con 20 ministerios que funcionen? ¿O un Estado con 10 superministerios que se pasen 3 años aprendiendo cómo absorber al resto? Salud por eso. La eficiencia sin una hoja de ruta es como prometer un puente pero sin planos. Termina siendo un monumento al oportunismo, no al progreso. Vamos con la segunda contradicción. El gobierno nacional vende este plan como un ejercicio de transparencia. Pero ¿qué clase de transparencia es aquella en la que nadie sabe qué ocurrirá con los procesos legales en curso, con los contratos firmados, con las deudas laborales, con los recursos administrativos pendientes? Porque, ojo, un decreto como el del 14 de agosto no borra las obligaciones. Bonito fuera, yo firmo, yo no debo nada. Las demandas, mis queridos amigos, siguen en los tribunales. Los acreedores del Estado siguen esperando sus pagos. Los trabajadores despedidos siguen reclamando sus liquidaciones. Y los ciudadanos que presentaron algún día un trámite, desde una licencia ambiental hasta un subsidio, siguen exigiendo una respuesta. El Poder Ejecutivo actúa como si al fusionar los ministerios, las deudas y los litigios se evaporarán en el aire. Pero la realidad jurídica es otra. Todo se transfiere al sucesor institucional. El nuevo superministerio no solamente recibe competencias, hereda también los pleitos, los contratos, las deudas, las quejas y los problemas enquistados. En términos más técnicos, es lo que se llama la sucesión procesal del Estado. En términos prácticos, es como casarse con alguien y heredar no solo a los suegros, sino también sus tarjetas de crédito y pagos. A ver, veamos qué dice. Fiam dice, ni saben lo que es hoja de ruta. Yo estoy de acuerdo, no tienen ni idea. Los impuestos sí rapidito se quitó. Ay, sí, los impuestos exactamente eso. Desaparecen nomás. Entonces, mis queridos amigos, si antes un ciudadano sabía que su trámite estaba en el Ministerio de Vivienda,
Ahora tendrá que averiguar en el rincón del superministerio de la producción dónde quedó archivado su carpeta. ¿Cuál será el resultado? Más atrasos, más pérdida de expedientes, más burocracia. Lo que prometía eficiencia se convierte en un laberinto kafkiano. Cuando se fusionó, no sé si se acuerdan, el Ministerio de Telecomunicaciones con la Secretaría de Innovación en 2018, hubo trámites que se quedaron congelados más de un año. Proyectos tecnológicos frenados, contratos paralizados, proveedores quebrados. Y al final, esa supuesta eficiencia fue más costosa que la burocracia anterior. Es un caso real. En Italia, por ejemplo, cuando se fusionaron ministerios en los 90 para reducir el gasto público, las cortes administrativas terminaron saturadas porque nadie sabía a quién demandar. ¿Al ministerio extinto o al nuevo? La inseguridad jurídica no se mide en eslogans, se mide en juicios acumulados. Un ciudadano, por ejemplo, que pide una licencia ambiental, que soy muy reiterativo, para construir, por ejemplo, una pequeña empresa, puede terminar esperando meses porque el expediente se traspasa de una unidad que aún no sabe cómo procesarlo en el Ministerio de Energía. Mientras tanto, el negocio no puede abrir, el empleo no se crea y el presidente dice que ahorró con un decreto. Es lo que vende. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un Estado que fusione ministerios en el papel o un Estado que cumpla sus obligaciones en la realidad? ¿Qué opinan ustedes? Vamos con la tercera contradicción. La austeridad selectiva. Maravilla. Se recortan, como decía, los ministerios de Ambiente, Cultura o Derechos Humanos, pero los gastos en seguridad presidencial y publicidad oficial siguen intactos. Como quien vende los libros de su biblioteca para ahorrar, pero mantiene la suscripción del whisky más caro de la ciudad. El gran dilema jurídico, el conflicto de interés institucionalizado. Como les decía antes, fusionar ambiente con energía es jurídicamente un oxímoron. Es poner en el mismo escritorio al guardián del río contaminado y al promotor de la perforación petrolera. El mismo funcionario que debería sancionar a la minera por derrame será el que firme el próximo permiso. Eso no es eficiencia, pues. Eso es erosionar la imparcialidad del Estado, la piedra angular del derecho administrativo. El riesgo ciudadano es, por ejemplo, imaginemos a una comunidad que presentó un recurso para frenar la tala ilegal de un bosque. Ese expediente estaba en el Ministerio de Ambiente, que ahora ya no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que el trámite puede quedar archivado, extraviado o peor, manipulado. Y el derecho constitucional a la petición que exige respuesta en 30 días se convierte en papel mojado. Ahí queda. Vamos con algunos casos prácticos. Caso número 1, el juicio ambiental. Ministerio de Ambiente fusionado con energía, que me encanta ese ejemplo. Porque es el más absurdo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Pongámosle un nombre. María, activista ambiental. Interpone una acción de protección porque una petrolera contaminó un río en la Amazonía. Hasta ahí todo claro. El Ministerio de Ambiente debía ser árbitro y sancionar. Pero ahora resulta que ese ministerio ya no existe. Su expediente queda en manos del nuevo Superministerio de Energía y Ambiente. El mismo funcionario que debe sancionar a esta petrolera, al día siguiente debe firmar la licencia para que perfore el nuevo pozo. Entonces, ¿puede un ministerio ser juez y parte al mismo tiempo? ¿O acabamos de legalizar el conflicto de interés más descarado de la región? ¿Qué opinan ustedes? Caso número 2, la deuda laboral. Ministerio de Deportes eliminado. Vamos a poner un nombre. Carlos, entrenador de programas públicos, demanda al Ministerio de Deportes por despido intempestivo. Tenía la esperanza de que al menos en los tribunales alguien reconociera sus derechos laborales. Pero sorpresa, el Ministerio de Deportes fue absorbido. Su expediente ahora duerme en el fondo de un viceministro que ni aparece en la guía telefónica del Estado.
Carlos ya no pelea contra un ministerio, pelea contra una oficina sin nombre, contra un casillero perdido en un edificio gris. Pobre Carlos. Caso número 3. La denuncia olvidada. Secretaría de Derechos Humanos absorbida. Pongamos un nombre. Anita presentó una denuncia de violencia de género. La acompañaba la Secretaría de Derechos Humanos que con recursos limitados al menos intentaba dar seguimiento. Hoy esa secretaría fue devorada por un superministerio de inclusión. Anita ya no tiene un equipo especializado. Tiene una ventanilla más lejana, un número de trámite y una promesa de que cuando termine la reestructuración le van a atender. Pero la violencia no espera que el Estado organice sus carpetas. Entonces les pregunto, ¿qué protege más esta reforma? ¿La vida de Anita o la estadística bonita de que ahora tenemos menos ministerios? Son casos hipotéticos pero reales, ¿no? Entonces un decreto como el del 14 de agosto no puede desaparecer un ministerio solo porque se me ocurre, copiando la idea de Javier Milei de destruir y dinamitar ministerios, porque así nomás tiene que haber una justificación, un plan, una hoja de ruta. Pero estos decretos no pueden borrar así nomás la contaminación de un río, la deuda de un trabajador, ni el miedo de una víctima por acoso. Eso queda, eso duele, eso persiste. Entonces, mis amigos, la magia de este decreto hermoso, noble de Daniel Noboa es curiosa. Desaparecen ministerios con la misma facilidad con la que un ilusionista esconde una carta en la manga. Pero aquí no estamos pues en Las Vegas, estamos en Ecuador. Aquí los trucos de magia jurídica dejan rastros. Ríos contaminados, demandas laborales impagas, denuncias de violencia de género esperando turnos en ventanillas que cambiaron de nombre así nomás. El gobierno llama a esto eficiencia. Yo lo llamo administración de la incertidumbre. Un Estado que promete ahorrar mientras multiplica el desconcierto en la ciudadanía. Y como algún día escribió Borges, la realidad no siempre se parece a lo que soñamos, pero sí a lo que permitimos. La pregunta es, ¿vamos a permitir que la eficiencia se convierta en coartada mientras los derechos se diluyen en las fusiones de Daniel? ¿Qué opinan ustedes? La verdadera eficiencia del poder no se mide en menos ministerios, sino en derechos más. Pregunta para ustedes. ¿Este plan protege al ciudadano o protege al poder que juega al ego con la burocracia armando y desarmando instituciones como si fuesen fichas de plástico? La eficiencia sin garantías es solo un maquillaje del poder, porque la ley que no incomoda al poder difícilmente sirve al pueblo. Siempre lo digo. A ver, Pau dice, pero ¿qué hizo la Asamblea respecto a esta situación? No, pues la Asamblea no puede hacer nada, porque la facultad la tiene el presidente. A ver, vamos a analizar en este siguiente bloque algunos casos reales y otros que me he inventado. Caso real. Cuando en 2018 se decidió fusionar a los ministerios de Interior y Gobierno, nos vendieron esta misma retórica ahora de Daniel Noboa. Eficiencia, modernización y ahorro. El resultado, 2 años de confusión administrativa, en lo que ni la policía sabía quién debía firmar su presupuesto operativo. Los informes se acumulaban en los escritorios que ya no existían, las partidas se duplicaban o se perdían y los funcionarios iban a la ventanilla en ventanilla como peregrinos buscando a un santo inexistente. ¿Quién pagó esa ineficiencia? El ciudadano, que esperaba seguridad en las calles mientras la burocracia jugaba al dominó con los ministerios. Vamos con un caso hipotético. Ahora imaginen que Quito fuera una empresa privada, por ejemplo. Su gerente anuncia que fusionará 3 departamentos enteros: finanzas, recursos humanos y operaciones. Pero no entrega un plan de transición. No dice qué pasará con los contratos, ni quién paga las liquidaciones, ni a quién reportarán los empleados del lunes siguiente. Si esto pasara en una empresa, ustedes lo llamarían irresponsabilidad gerencial, incluso causal de despido del gerente.
pero en política lo llaman eficiencia. Y lo más curioso, el accionista mayoritario, usted, el ciudadano, ni siquiera recibe explicación alguna. Solo le cambiaron el logotipo de la oficina y le dicen vuelva mañana que todavía no sabemos quién es el nuevo jefe. Vamos con una referencia histórica porque siempre hay que recordar el pasado. En el correísmo ya vivimos, como les digo de manera reiterativa, estos ministerios coordinadores. Enormes mastodontes burocráticos que absorbieron competencias, presupuestos y personal. El resultado, más gasto, más papeleo y menos eficiencia. Los eliminó Lenín Moreno porque eran insostenibles. Es decir, Rafael Correa los creó, Revolución Ciudadana. Lenín Moreno los destituyó, los eliminó, Revolución Ciudadana. Y ahora, como los fantasmas más resueltos de la política ecuatoriana, vuelven a la escena con otro disfraz, ahora superministerios de Daniel Noboa. Vamos con el siguiente bloque que lo hemos titulado Recomendaciones prácticas. Pero antes, permítame tomar un poquito de agüita. Y permítanme saludar a todos los que están conectados, los que comentan, los que nos siguen, los que comparten esta transmisión. Muchas gracias. Espero que este tipo de temáticas sean interesantes. Entonces, mis queridos amigos, no basta con indignarse elegantemente como pretendemos hacerlo aquí. Hay que saber cómo protegerse de que estos experimentos burocráticos disfrazados de modernización. Y entonces aquí les voy a lanzar unas pequeñas claves prácticas. Primerito, no se traigan el cuento de la eficiencia sin un plan establecido. Cuando un gobierno anuncia recortes de ministerios, pero no te muestra un indicador claro, pregúntense, ¿eficiencia para quién? ¿Para el ciudadano que espera menos trámites? ¿O para el burócrata que concentra más poder? En economía esto se suele llamar asignación de recursos. En política criolla simplemente se llama improvisación. Segundo, revisen la letra chiquitica. Si fusionan ministerios, ¿qué derechos quedan sin ventanilla de atención? Piénsenlo. Usted tiene un trámite de vivienda pendiente y de pronto el Ministerio de Vivienda deja de existir. ¿Quién responde? En derecho administrativo eso se llama vacío competencial y en lenguaje ciudadano significa que su carpeta termina olvidada en una caja de cartón. Tercero, exijan indicadores reales. Ahorro, mejora de trámites, reducción de corrupción. Nada de discursos abstractos, porque sin indicadores todo decreto es puro papel mojado. Es como anunciar que va a bajar de peso sin aclarar si va a dejar el azúcar, el alcohol o simplemente el espejo. Entonces, cuando un político hable más de recortar ministerios que de mejorar servicios, anoten la ironía. No está pensando en ustedes, está pensando en su poder. ¿Alguno de los que nos ve hoy ha sentido que estos recortes realmente van a mejorar su vida? ¿O solo cambian el nombre de las oficinas para seguir igual? ¿Qué opinan ustedes? Mis queridos amigos de TikTok, el problema de Ecuador no es la burocracia. El problema es más profundo, más corrosivo. La política que usa la burocracia como disfraz. Desde el 14 de agosto nos están vendiendo la idea de superministros como si fueran superhéroes de acción. Capas largas, poderes ilimitados, pero al final ni salvan al ciudadano ni vencen al villano. Solo concentran más poder en menos manos. Y claro, en la retórica todo suena maravilloso. El tema del ahorro, la modernización, la agilidad. Pero en la práctica, un superministerio que concentre, por ejemplo, ambiente y energía, no es modernización. Es, como decía antes, un conflicto de interés institucionalizado. Es como que yo ponga al lobo a cargo de vigilar a las ovejas y luego llamar esto reforma administrativa. Lo que este país necesita no son megaestructuras, sino microjusticia. Que el ciudadano encuentre respuesta a su trámite, que el presupuesto llegue a la obra, que el Estado deje de ser un castillo de papeles y comience a ser un servicio real. Porque como bien dijo Benedetti algún día,
Cuando creíamos que teníamos todas las preguntas, nos cambiaron. Perdón, es al revés. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Así de confundido estoy yo también con esto de los superministerios. Y la pregunta que hoy queda flotando en el aire es, ¿tendremos un Estado eficiente como quiere nuestro querido presidente Daniel Noboa? ¿O solo un Estado más concentrado de poder? ¿Qué creen ustedes? Entonces, en conclusión, mis queridos amigos, nuestro gobierno nos vende eficiencia como que si fuese un perfume francés. Pero cuando abrimos la botellita, descubrimos que huele más a improvisación barata. Porque recortar ministerios no necesariamente significa recortar problemas. Al contrario, muchas veces significa multiplicarlos en múltiples ventanillas de atención con funcionarios más que confundidos y ciudadanos peor extraviados. Y aquí está el detalle ético. Detrás de este decreto hay funcionarios en la incertidumbre, juicios que no van a desaparecer, contratos que siguen vigentes y ciudadanos que no saben quién les resolverá el trámite que iniciaron hace meses. La eficiencia real no se mide en decretos firmados, sino en servicios prestados. Por eso les pido a ustedes, humildemente, si desean, compartan este live con alguien que aún cree que la política se arregla con decretos mágicos. La verdad es cruel, es otra. La política se arregla con ciudadanos que exigen, que preguntan y que no se tragan el eslogan del día. Un agradecimiento a todos mis queridos amigos de TikTok que están conectados hasta este momento y los que verán en diferido. Muchas gracias por su atención. Finalmente pude transmitirles este live que ya fue retrasado 2 semanotas por dar prioridad a otros temas de coyuntura. Pero no quería dejar de compartir esta información con ustedes porque también es un problema que se nos viene, es un problema real. Para todos los que tenemos que lidiar con las instituciones públicas, esto es un enredo, por decir otra palabrota. Así que les agradezco mucho, nos veremos de pronto el día de mañana o si no ya a partir de la próxima semana con un nuevo live. Y si tienen consultas al respecto, pueden escribirnos un mensaje con sus consultas, comentarios y muchas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Una feliz tarde para ustedes. Chao, chao.